estimados amigos testigos de Jehová y público en general. Quiero tratar con ustedes un tema que me parece muy interesante. Creo que a ustedes les va a interesar también muchísimo. Y tiene que ver con el tema del cambio que hizo la sociedad Watchtower en julio de 1931 de Asociación de Estudiantes Internacionales de la Biblia por Testigos de Jehová. Como ya les había explicado la vez pasada, cuando fuimos conversando con respecto a los falsos profetas, les mostré a ustedes un video con este libro que les muestro acá en pantalla, que se titula Las naciones sabrán que yo soy Jehová. ¿Cómo? Bueno, este libro fue publicado por la ciudad Watchtower en 1971 vemos acá, publicado en 1971 en inglés y en 1973 en español, tal como se puede apreciar. Este libro trata un tema muy puntual que tiene que ver cómo se podría conocer que el nombre de Jehová, cómo podrían saber las naciones que yo soy Jehová, tal como se titula el libro. ¿Cómo sabrían las naciones que el nombre de Dios será Jehová? El cómo, dice la Watchtower. En este libro, conforme uno comienza a estudiarlo, la ciudad Watchtower le dice al lector cómo se puede saber que el nombre de Dios es Jehová y cómo las naciones lo sabrían. Y comienza a explicar que ese cómo es la sociedad Watchtower misma, a través de un canal que supuestamente Jesús seleccionó en el año posbélico de 1918. La sociedad Watchtower, en la página 53 de este libro, comienza a introducir una doctrina que tiene que ver con la selección de un canal de comunicación que Dios utilizaría como su portavoz para que se comunique con la humanidad. Y en la página 54, en la parte final del capítulo 3, la sociedad Watchtower publica esta porción, este párrafo de la página 54, el último párrafo, publica el siguiente comentario y dice: asimismo, cuando los del resto ungido de los testigos cristianos de Jehová de este siglo discernieron la organización celestial de Jehová, se llenaron de temor sobrecogedor. Se sintieron obligados más fuertemente a adorarlo a él, es decir, a Jehová, y llegar a ser testigos de su nombre gloriosamente histórico, Jehová. Bueno, se supone que esta parte se cumplió después de 1918, en el año 1931, cuando cambiaron su denominación a Testigos de Jehová, en vez de Estudiantes Internacionales de la Biblia, como se les conocía anteriormente. Y dice: habiendo terminado la Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre de 1918, y habiendo empezado el mundo posbélico, prestaron intensa atención en el año de 1919. Después de su reavivamiento, para oír lo que Jehová les decía por medio de su organización semejante a carro. Este libro comienza en las primeras páginas a explicar que Jehová por primera vez se comunica con su esclavo, con su organización en la tierra, a partir de 1919, después de terminada la Primera Guerra Mundial en diciembre de 1918, a través de su organización para llegar a conocer su nombre. Entonces, el cómo se va a solucionar por medio de usar a su organización, para que esta organización, a través de un canal en especial, se encargaría de anunciar las buenas nuevas a las naciones y de quién es Jehová y cuál es su voluntad.
Siguiendo más adelante en este libro, la Sociedad Watchtower, en la página 59, sigue explicando y dice: ¿quiénes pues son el grupo de personas que hacia el principio de este tiempo del fin fue comisionado para servir de vocero y agente activo de Jehová? A fin de determinar esto, examine la historia de 1919, el primer año posbélico después de la Primera Guerra Mundial. Aquí vemos pues como la Sociedad Watchtower nos lleva pues al año de 1919 y que examinemos cuál fue la historia para saber quién era ese grupo, ese conducto que Dios utilizaría para hacer conocer su nombre, el cómo, conocer a Jehová y hacer el papel de vocero para hacer conocer a Jehová su voluntad y qué cosa espera él de nosotros. En el párrafo 16 de la página 61 de este libro se dice pues: ciertamente pues allá en el año posbélico de 1919 está comenzando a relatar la historia, qué es lo que ocurrió después de 1918, y dice así pues que allá en el año posbélico de 1919, entre los elementos religiosos de los judíos en conjunto y de la cristiandad con culpa relacionada con la guerra, no había quienes satisfacieran los requisitos para ser comisionados como la correspondencia o el equivalente o antitipo del día moderno de Ezequiel. No había, entonces viene una pregunta hacia la Watchtower: ¿no había nadie entonces a quien Jehová pudiera levantar para servir de manera que correspondiera con la de aquel desterrado antiguo en Babilonia, es decir, de Ezequiel, ante quien podía llegar en su marcha y a quien afrontar el verdadero carro de la organización de Jehová para que él le otorgara a este capacitado la comisión de hablar como profeta en el nombre de Jehová? Ah, dice acá, había un grupo cuyos miembros habían sufrido persecución religiosa durante la Primera Guerra Mundial en manos de Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa, y cuyos miembros de hecho habían salido de las organizaciones religiosas de la Babilonia la Grande. Y pasa a describir quién es ese Ezequiel moderno, de Ezequiel, ese profeta, quién era el equivalente, ese profeta moderno que serviría de portavoz de Dios para lanzar sus profecías de toda índole y todas las advertencias. Y la Sociedad Watchtower comienza ya a descifrar quién es ese portavoz que usó Jehová para hacer conocer su nombre y hacer de portavoz y hacer conocer a buenas nuevas a las naciones. Y dice acá pues, dice, el Ezequiel del día moderno era un grupito de hombres y mujeres que se habían dedicado a Jehová como Dios por medio de seguir los pasos de su Hijo Jesucristo. Este ya lo dice bien claramente, entonces, que era un grupito minoritario de hombres y mujeres que se habían dedicado a Jehová como Dios por medio de seguir los pasos de su Hijo Jesucristo. Ese grupito pues de hombres y mujeres era un grupito que se llama el resto ungido, que quedaba remanente en la tierra en ese entonces, que tendría esa misión de recibir de Jesucristo en su conjunto como esclavo el alimento oportuno, las profecías, para ser publicadas en su literatura de la organización, que era la Watchtower, donde se vertía todo lo que Jehová le estaba dando pues a este esclavo fiel discreto, a este grupo minoritario de hombres y mujeres que fungirían de portavoces como el Ezequiel moderno. Y luego dice pues en la página 66, dice pues que en el párrafo 24 sigue diciendo el libro que Jehová ha hallado y comisionado a su Ezequiel del día moderno. Es un Ezequiel compuesto, está compuesto de los proclamadores dedicados y bautizados del reino de Dios que han sido ungidos con su espíritu para su obra. Y desde encima de esta organización celestial semejante a carro, Jehová comisionó a esta clase dedicada, bautizada y ungida de siervos a hablar a todas las naciones en su nombre. Por lo tanto, como Ezequiel, llegaron a ser testigos de Jehová. Como vemos, la Sociedad Watchtower ya concluye en este libro quién es el cómo conocerán las naciones que tú eres Jehová, y ese era por medio de ese grupito de personas, de hombres y mujeres bautizados, dedicados, que estaban ungidos con el Espíritu Santo, que iban a proclamar las buenas nuevas de las naciones y que iban a fungir de profetas modernos. El Ezequiel moderno ya identificado como los testigos de Jehová,
como organización, iban a ser los profetas, los voceros, y todo lo que ellos iban a decir como profetas de Dios, debían ser las verdades de Dios, y que ellos eran el profeta moderno, en su conjunto. Es decir, ese esclavo fiel y discreto, que era el grupo restante de los 144.000 que quedan vivos, esos iban a recibir en su conjunto el alimento espiritual para ser transmitido y retransmitido a los domésticos, a la humanidad, en su literatura que publican de la revista Atalaya y diversos libros. Ese es el criterio, y ese libro explica entonces el cómo se conocería que el nombre de Dios en todas las naciones. Bueno, ahora, sabiendo esto perfectamente, que ese vocero es un grupo que es el esclavo fiel discreto, que está representado por su cuerpo gobernante, encontré algo curioso que quiero compartir con ustedes, que es cómo llegaron los testigos de Jehová, conforme lo dice el libro, para convertirse en anunciadores del nombre de Dios. Decidieron ponerse el título denominacional Testigos de Jehová. Y en este libro, que es el anuario de 1975, publicado por la sociedad Watchtower, ojalá todos ustedes lo pudieran tener, un libro muy interesante, uno de los libros más importantes, que se menciona mucho. Y este libro de acá, vamos a leer una página muy importante que se refiere a la historia de la sociedad Watchtower, y está en la página 151, y acá explica la sociedad Watchtower en esta página cómo se llegó a esa decisión de cambiar de nombre de Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia a Testigos de Jehová. Esto es muy importante que ustedes lo sepan, porque muchos no lo saben y quizás no han leído este libro, pero pueden leer ustedes su CD-ROM de la Watchtower, ahí aparece el anuario de 1975, y vean la página 151. Y aquí voy a leerle qué cosa cuenta uno de los del cuerpo gobernante, muy cercano al juez Rutherford, que fue compañero de prisión con él en el año 1918, cuando fueron detenidos por el FBI. Macmillan se llama esta persona, se llama H. Macmillan. Fueron llevados presos y él formó parte de la sociedad Watchtower dentro del alto mando del cuerpo gobernante durante la época del cambio de nombre a Testigos de Jehová en 1931. Era uno de los jerarcas, uno de los miembros del cuerpo gobernante, uno de los receptores del alimento espiritual de Jesucristo, como parte del esclavo, ¿no? Supuestamente, según lo que acabamos de ver en este libro, que empezó en 1919 con la selección del esclavo. Y fíjense qué es lo que cuenta Macmillan de cómo salió esa idea de cambio de nombre a Testigos de Jehová. Y dice así: A. H. Macmillan, a los 88 años de edad, asistió a la asamblea fruto del espíritu de los Testigos de Jehová en aquella misma ciudad. Allí, el 1 de agosto de 1964, el hermano Macmillan presentó estos interesantes comentarios en cuanto a cómo llegó a adoptarse aquel nombre. Es decir, en esta asamblea de 1964, era el anciano Macmillan, comienza a contar cómo fue que se había cambiado el nombre de Testigos de Jehová 33 años antes. Es decir, en el año 1931. No se olviden que lo estaba contando Macmillan en la asamblea de 1964, es decir, 33 años atrás, ¿no? Y dice así: fue mi privilegio estar aquí en Columbus en 1931, o sea, Columbus, Ohio, una ciudad de Estados Unidos, cuando recibimos el nuevo título o nombre. Estuve entre los 5 que habían de comentar en cuanto a lo que pensábamos de la idea de aceptar aquel nombre. Parece que era el grupo de directores que estaban juntos, que iba a comentar sobre eso también, ¿no? Sobre la idea de cambiar de nombre, dice acá, de aceptar aquel nombre. Y les dije esto brevemente: pensaba que era una espléndida idea porque aquel título le decía al mundo lo que estábamos haciendo y lo que era nuestra ocupación. Bueno, esa fue la mentalidad, pues, de un hombre ignorante, ¿no? Que era Macmillan. Porque le pareció, dice él, votó a favor como si fuera una votación, en una moción apruebo que se cambie el nombre, porque él creía en su ignorancia que ese, dice él, ¿no? Convencido, ¿no? Que el nombre era exactamente porque aquel
aquel título de testigo de Jehová, le decía al mundo lo que estábamos haciendo. O sea, testigo de Jehová, ¿qué están haciendo? Sí, porque se llama testigo de Jehová, y estoy preguntando, ¿qué estaban haciendo? Diciendo que eran testigos de Jehová, nada más, pero ¿qué cosa podían ser ellos testigos de Dios si no lo habían visto ni oído? Si no, es decir, no había más visión de decir, ¿por qué no vamos a llevar testigos de Jehová si nosotros no hemos visto a Dios? Ni hemos escuchado dar sus mandatos de primera mano como ocurrió con los hebreos fieles de la precristiandad. Solamente ellos tenían el derecho de tener ese título. Aquellos hebreos fieles de la precristiandad, que fueron los profetas y otros hombres fieles, como el caso de Moisés, que pudo escuchar a Jehová, dar sus mandatos de primera fuente, inclusive ver su espalda. Y entonces es testigo de Dios, se lo pudo ver y oír. Otros profetas solamente lo escucharon, pero también eran testigos de Dios, porque tiene que cumplirse cualquiera de los dos requisitos, o verlo, o oírlo a la vez, o solamente escucharlo, o verlo. Pero tiene que tener una de esas dos, ¿no? O lo has tocado, ¿no? O lo tocaste, lo viste, pero no hay nada de eso. ¿Cómo los testigos de Jehová de 1931 podían decir que eran testigos de Jehová y que venía bien el nombre porque eso que estaban haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Estaban diciendo a la gente acaso que ellos habían visto, escuchado a Dios? Por favor, sí, Mambila estaba perdido también. ¿Qué pasa cuando uno está viendo gente ignorante metidos en una organización como cabeza, ¿no? Si la cabeza es ignorante, pues ya nos imaginamos cómo puede ser lo que están abajo. No se pusieron a pensar que ese título no era posible, llamarse testigo de Jehová. Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes son mis testigos. Nunca dijo, ustedes son testigos de Jehová, porque sabía Jesús muy bien que los que estaban ahí, sus discípulos, jamás habían escuchado y visto a su padre como si algo había ocurrido con los hombres fieles de la precristiandad. Por eso jamás dijo, ustedes son testigos de Jehová, porque Jesús sabía muy bien que ellos no podían testiguar nada de Dios, porque no lo escucharon ni lo vieron. Por eso le digo, ustedes son mis testigos ante el mundo, ante Judea, Samaria y Jerusalén y todo el mundo, porque me han escuchado hablar y saben lo que yo es el predicado del reino, y vayan, anuncien el reino a todas las naciones, y prediquen lo que, diciendo que Jesús ha dicho esto y lo otro, porque ustedes lo escucharon, ustedes fueron mis testigos. Pero en fin, se cambió el nombre, pues, y cuenta acá, miren cómo fue esto, cómo ocurrió. Pues sigamos adelante. Y dijo Van Mila, pues, dice, pensaba que era una espléndida idea porque aquel título le decía al mundo lo que estábamos haciendo y lo que era nuestra ocupación. Pobrecito Van Mila, ¿no? Antes de esto se nos llamaba estudiantes de la Biblia. ¿Por qué? Porque eso era lo que éramos. Y entonces cuando otras naciones empezaron a estudiar con nosotros, se nos llamó estudiantes internacionales de la Biblia. Pero ahora somos testigos para Jehová Dios. Testigos para Jehová Dios. Testigos para Jehová Dios. No, los testigos no se llaman testigos para Jehová Dios, se llaman testigos de Jehová. No para Jehová Dios. ¿Acaso los estudiantes de Jehová se llaman yo soy testigo para Jehová Dios? No. No confunde, señor Milan. Una cosa es ser testigo para Jehová Dios y una cosa es ser testigo de Jehová. Mucho cuidado. No sean tan brutos. Testigo para Jehová Dios. Dios mío. Bueno. Y ese título le dice al público precisamente lo que somos y lo que estamos haciendo. No les dice nada. Está equivocadísimo, miren. Bueno, en fin. Cuando yo digo, cuando burros se juntan a tomar decisiones, no puede salir nada bueno, pues. Y dice, de hecho, yo creo que fue dice Van Milan, de hecho, yo creo que fue el Dios Todopoderoso, porque lo dice Van Milan, ¿eh? Yo creo, no lo está afirmando, yo creo, pues, que fue el Dios Todopoderoso quien condujo a eso, porque el hermano Rutherford mismo me dijo que él se levantó cierta noche, y aquí está la parte bien importante, escuchen esta parte, porque Rutherford me dijo que él se levantó cierta noche cuando estaba preparándose para aquella asamblea de 1931, en que se iba a cambiar el nombre de Jehová, y dijo, ¿para qué sugerir una asamblea internacional cuando no tengo discurso ni mensaje especial para ellos? O sea, Rutherford estaba lamentando haber convocado una asamblea internacional cuando no tenía un mensaje importante que decir. Entonces, ahí vino pues el chispazo, pues, entre gallos y medianoche, fíjense ustedes. ¿Para qué traerlos a todos aquí? Se preguntó Rutherford. Le dijo a Mamila, ¿para qué traerlos todos aquí? Y entonces empezó a pensar en ello, en Isaías 43, y Isaías 43 le vino a la mente, dice. Así de un chispazo, se puso a pensar en Isaías 43, dice. Y se levantó a las 2 de la mañana y escribió en taquigrafía
en su propio escritorio un bosquejo del discurso que iba a presentar acerca del reino, entre gallos y medianoche, la esperanza del mundo y acerca del nuevo nombre que iba a tomar la organización. Se le ocurrió al señor Rutherford, pues, entre gallos y medianoche, a cambiar el nombre, porque no tenía nada que decir, dice, y que se estaba lamentando de haber convocado una asamblea porque no sabía qué decir, entonces tenía que anunciar algo nuevo para justificar la asamblea. Y dijo, voy a cambiar de nombre, pues, ¿no? Y todo lo que él pronunció en aquel tiempo, después que hizo la asamblea, pronunció en aquel tiempo, fue preparado aquella noche nada más, dice, o aquella mañana a las 2. Y dice, y concluye Macmillan diciendo, y ninguna duda hay en mi mente, cuando a mí me dicen que no hay ninguna duda en mi mente porque debe haber mucha duda, ni entonces ni ahora, de que el Señor lo guió a Rutherford en aquello. Y ese es el nombre que Jehová quiere que llevemos y nos sentimos muy dichosos y contentos de tenerlo. Página 151 está, señores. Si tienen el libro, lo pueden revisar ustedes y leerlo. Ahí está el anuario y aquí cuenta pues lo de Macmillan. Y pueden ver el nombre Macmillan arriba escrito, lo pueden ver ahí. Macmillan, ahí está. Dice muy claramente. Bueno, la pregunta acá es la siguiente, señores. Este es el punto central. En Macmillan acá está reconociendo que esta idea del cambio a testigos de Jehová fue una idea que vino entre gallos y medianoche. No lo sabían los demás del cuerpo gobernante, sino fue una idea que se le vino cuando estaba haciendo su bosquejo. Y dice Macmillan que se puso a pensar en Isaías 43 y le gustó el nombre testigo de Jehová. ¡Ay, qué bonito nombre! ¿No? Y que no le cabe la menor duda que Jehová lo guió a Rutherford, dándole esta instructiva, ese deseo de Dios de que se cambiara el nombre de la organización a Testigo de Jehová como una forma supuestamente de ser conocido el nombre de Dios, poniéndose indebidamente esa denominación de Testigos de Jehová. Entonces yo me hago una pregunta muy elemental. ¿Cómo es verdad que en este libro se enseña que para conocer a Jehová, el cómo era a través de ese esclavo, ese grupo de hombres y mujeres bautizados, dedicados con el Espíritu Santo, el resto del Israel espiritual de los 144.000, que percibirían en su conjunto el alimento espiritual para transmitirlo a los domésticos? Este era un mensaje que supuestamente debió recibirlo ese esclavo en su conjunto como el portavoz de Dios que va a anunciar su voluntad al mundo, e inclusive a los propios testigos de Jehová. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Macmillan no dijo nosotros, lo del cuerpo gobernante, los que formamos esa clase del esclavo, hemos recibido en su conjunto como la clase del esclavo, tal como es la doctrina de la Watchtower, que existe un esclavo que recibe el alimento y todas las luces nuevas por parte de Jesucristo, que viene de Jehová, por supuesto, para que se implementen, se incorporen en las doctrinas de la Watchtower, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿por qué Macmillan estaba ignorante de eso? Si él era parte del esclavo fiel y discreto. ¿Por qué dice que Jehová guió a Rutherford y le dio a Rutherford esa iluminación y que no le quedaba duda en su mente que eso era la voluntad de Dios y que Dios había inspirado entre gallos y medianoche al juez Rutherford para que cambiara de un momento a otro sin haberlo pensado al nombre de Testigos de Jehová? Mi pregunta es, ¿por qué Jesucristo se comunicó solamente con Rutherford y no con la clase del esclavo? Si la sociedad Watchtower ha enseñado en su libro Paraíso Perdido, Paraíso Recobrado del año de 1959, que el esclavo fiel y discreto no es una persona, ni tampoco es la Watchtower, sino que es una clase que conforma el resto del Israel espiritual. La clase ungida es el resto que queda de los 144.000 con esperanza celestial, que es en su conjunto, a través de su cuerpo gobernante, reciben el alimento oportuno para darse a los domésticos. ¿Por qué Macmillan, que formaba parte del esclavo fiel y discreto, no tenía ni la menor idea
de esa luz que supuestamente Jesús le estaba dando, o que supuestamente debió darle a todo a ese a esa clase o ese grupo que forma la clase del esclavo. ¿Por qué solamente lo entendió así, se le ocurrió eso a Macmillan? Es una forma de desprecio, es decir, Jesús no considera para nada al resto del esclavo, a ese cuerpo de la clase celestial, el cuerpo ungido. Jesús los ignora y se va directamente donde Rutherford para que él en sola persona reciba en su oído ese nuevo alimento espiritual para transmitirlo a los domésticos en la asamblea. ¿Cómo me explica ya Watchtower esta incongruencia cuando nos enseña una cosa por un lado, que existe una clase que recibe el alimento espiritual, y cuando vemos en la práctica lo que se dice por la boca, los hechos las desmienten? Cuando revisamos, por ejemplo, la colección de estudios de la escritura de Charles T. Russell y revisamos muchos folletos que Russell escribió, por ejemplo, cuando escribió Objeto y manera de retorno de nuestro Señor, está firmado por Charles T. Russell. Cuando se escribió Consuelo para los Judíos en 1910, está firmado por Charles T. Russell. Los 6 tomos de los estudios de las escrituras están firmados por Charles T. Russell. No hay duda que los libros de Russell corroboran que él en su sola persona era el único suministrador del alimento espiritual y no una clase del esclavo, como se nos pretendía hacer creer. Los estudiantes internacionales de la Biblia pensaban que Russell era ese esclavo fiel y discreto y lo adoraban como criatura, aunque no le guste a los de Dios que va de ahora. Esa es la realidad. Aunque la sociedad Watchtower trata de minimizar eso diciendo que fueron unos cuantos que lo adoraron, no. Todos lo adoraban como criatura. Sí, señor. Todos estaban convencidos que él era esclavo fiel y discreto. Y en 1916, en diciembre, la sociedad Watchtower, apenas murió el pastor Russell, publicó un artículo en honor de haciendo una especie de honor al finado pastor Russell, y donde se publicó la biografía de Charles T. Russell, donde se dice muy claramente que Russell, en conversaciones privadas con sus más cercanos, reconoció que él era el único que ocupó esa oficina del esclavo fiel y prudente de Mateo 24, 45 al 47, y es por eso que lo adoraron como criatura. Si bien es cierto, la sociedad Watchtower dice que en 1919 Jesús escogió a su nuevo esclavo, que ya no era una persona, sino era una clase. Esa clase de grupito de hombres y mujeres que formarían el grupo de la clase del resto ungido, como espera celestial, que recibiría el elemento espiritual. En la práctica se demostró que eso era un cuentazo, y sigue siendo un cuentazo. Basta con ver todos estos libros del señor Rutherford, que ya les he mostrado en pantalla. Todos estos libros que están acá, no son unos cuantos de los que tengo de los 26. Rutherford escribió como 26, 27 de estos libros, que se llaman El arcoíris de Rutherford, por los colores vistosos que tenía. Como pueden ver ustedes, los diferentes colores bonitos. Estos libros se llamó El arcoíris de Rutherford porque tenían colores muy vistosos. Y todos estos libros dicen escritos por Judge Joseph Rutherford. Todos están con el nombre de él. Si esto es el esclavo fiel discreto que hace esa labor de recibir el alimento oportuno, ¿por qué está firmado por una sola persona? Dos dedos de frente, amigos. Si tú enseñas una cosa, tienes que mostrarlo con la práctica. Si realmente se escogió un esclavo para que dé el alimento en 1919, ¿por qué vemos que a partir de 1919, donde entra Rutherford a tallar como presidente hasta 1942, todos los libros son firmados por él? Rutherford escribió como 27 libros pintorescos como estos, y más casi 100 folletos diferentes firmados por Rutherford. Sí, la práctica, los hechos muestran que es un cuentazo de la selección de esclavos, y que ese esclavo en su conjunto daba alimento espiritual a partir del momento 19, cuando podemos ver en situ, en la práctica, que todos los libros que se comenzaron a imprimir a partir de 1919 hasta 1942 tenían el título firmado por Judge Joseph Rutherford. Esa es la realidad. Y entonces, sí es cierto lo que dice este libro que hemos visto, que fue una clase
que fue escogida en 1919 para dar a conocer el cómo llegarían a conocer naciones que yo soy Jehová, y que hemos visto que este libro explica que esa forma de conocer que el nombre es Jehová era a través de la selección de un esclavo en su conjunto que estaba formado por un grupo de hombres y mujeres muy pequeño, que era el resto de la identidad espiritual, personas bautizadas y ungidas que recibirían alimento espiritual para dar a los domésticos, y que ese era el cómo se iba a conocer el nombre de Jehová. Sin embargo, cuando vemos la realidad, después que la Watchtower cambia de nombre de Entre Gallos y Medianoche a Testigo de Jehová, en un impronto que se le ocurrió a Rutherford el día anterior a la asamblea, y inclusive siguió armando su discurso en la mañana del día previos a la asamblea, se le ocurrió cambiar porque le gustó el nombrecito, pues, ¿no? Y solamente lo recibió como instructiva, como alimento él, y no el resto del cuerpo gobernante, que eran parte del café discreto. ¿Por qué? ¿Por qué solamente una persona? Eso demuestra cuando se escribió este libro Jehová para hacer conocer el nombre de Dios, 3 años después de haber cambiado el nombre de Testigo de Jehová, este libro en 1934, hace 3 años después de haber cambiado el nombre a Testigos de Jehová en 1931, se encarga pues de hacer conocer el nombre de Jehová. Pero es cierto lo que dice este libro, que ese cómo fue una clase, que ese cómo era una clase, que era la organización Watchtower a través de su esclavo fiel discreto en su conjunto, y que ese esclavo no era una persona ni era la Watchtower, según dice el libro Paraíso Perdido a Paraíso Recobrado. Y vemos pues que hace conocer el nombre de Jehová acá, que vemos el nombre de Jehová, pero haciendo conocer, ¿cómo se llama que lo hace conocer? Y ahí vemos el nombre, pues muy curioso, ¿no? Dice Judge Joseph Rutherford. Ahí lo vemos, autor del libro Creación, Reconciliación, Profecía, Liberación, Gobierno, Luz, etcétera, etcétera. ¿Cuántos ejemplares se vendieron de este libro? 1 millón de ejemplares. ¿Se imaginan ustedes? Mala plata se hacía vendiendo estos libros. Entonces yo me pregunto, ¿por qué este libro que hace conocer a Jehová está firmado por Joseph Rocky Rutherford y no por la clase del esclavo en su conjunto que estaba encargado de actuar como profeta de Dios para hacer conocer el nombre de Jehová? Entonces, eso es lo que yo digo. Acá hay un choque entre lo que la Watchtower dice y lo que los hechos dicen. La ciudad dice que, en teoría, que existió en 1919 una clase que se llamó el esclavo fiel discreto, que fue seleccionado por Jesús en 1919 por su alta calidad de alimento espiritual que estuvo dando previos al 1919, y que este iba a actuar como profeta moderno, como mensajero moderno, para transmitir todas las nuevas luces de Dios y hacer conocer el cómo a Jehová Dios a las naciones. Es el cómo, la organización Watchtower y su esclavo. Sin embargo, en la práctica vemos que eso es una mentira. Quien hizo conocer a Jehová no dice que fue el esclavo, sino fue siempre el eterno iluminado, aquel que se comunicaba con Jehová Dios, tal como dice Macmillan, que recibía pues el alimento entre gallos y medianoche, y hacía sus publicaciones a título personal, como este libro que se llama Jehová, del año de 1900. Este libro es de 1934, como se lee acá, de 1934, está acá abajito, ahí lo podemos ver, 1934, escrito por el juez Franklin Rutherford. Entonces me pregunto, señores, ¿no? Jehová. ¿Quién hizo conocer a Jehová? ¿Fue la clase del esclavo o fue una sola persona? Fue una sola persona. Fue el juez Rutherford, que fue el único esclavo y realmente no cambió nada con respecto a Russell. El primer esclavo fue Russell y el segundo fue Rutherford. Quieran o no reconocer a Jehová, esa es la realidad y las evidencias lo demuestran, tal como lo he demostrado ahora, que el único que hacía darle alimento espiritual en la época de Russell fue Russell, en la época de Rutherford fue Rutherford. Fueron las dos personalidades carismáticas que hicieron su rol en su tiempo como únicos esclavos fiel discreto. Y todo lo demás de la religión de esclavo en el momento 19 es un cuentazo. Y las evidencias y la lógica, el cerebro debe primar sobre la teoría. Es una teoría. Ay, sí, que es una el esclavo, pero cuando ves la práctica te das cuenta que es una mentira. Sean inteligentes, no testigos de Jehová. Esta noción es falsa, llena de contradicciones y que es fácilmente desmantelable y demostrable, pues que son falsas. Y entonces, amigo, piensen un poco. Aquí no se trata que uno tiene odio o antipatía.
sino simplemente demuestro con libros en la mano, con evidencia, que esto es una mentira. Muchas gracias por haberme escuchado.